capítulo número 8, y vamos a leer los primeros 7 versículos de este capítulo. Capítulo 8 del primer libro de Samuel. El tema para esta mañana es nuevo gobierno o nueva actitud. Primer libro de Samuel, capítulo 8, del versículo 1 en adelante, vamos a leer la palabra de Dios. Le invito que si se puede poner de pie, póngase de pie esta mañana para que leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Vamos a dejar hasta allí la lectura. Oramos. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias te damos esta mañana, Señor, por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia, porque no dudamos que tú estás en medio nuestro esta mañana, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder rememorar, de poder celebrar ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, Señor, por amor a cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que nos das ahora de poder abrir tu palabra, de poder leerla, y ahora, Señor, de poder meditar en ella. Te ruego, Dios, prepare nuestras mentes, nuestros corazones, para poder recibir tu palabra y para poderla llevar a la práctica. Que el propósito para el cual tú la has enviado en cada uno de nosotros pueda cumplirse. Bendice los oyentes aquí presentes, bendice a aquellos que a través de las redes sociales nos escuchan, aquellos que posteriormente nos escucharán también, Señor. Que tu palabra siga obrando milagros, prodigios, maravillas en medio de cada uno de nosotros, porque te lo pedimos, Jesús, en tu bendito nombre. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento esta mañana? ¿Nuevo gobierno o actitud? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Un nuevo gobierno o una nueva actitud? La mayoría de naciones están gobernadas por presidentes. Y viendo los aconteceres noticiosos me daba cuenta que en Honduras recientemente hubieron elecciones. Siempre hay candidatos que se disputan ahí, que quieren ganar, unos de derecha, otros de extrema. Bueno, hay a escoger. Pero saben, yo me daba cuenta a través de las noticias que allá en el vecino país de Honduras la gente se está quejando. Se están quejando porque dicen que ha habido fraude. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la gente pone su mirada en los gobernantes. ¿Cuántos en nuestro país, yo viendo las redes sociales, hay gente que es extremadamente fanática de nuestro presidente? Yo no digo que sea malo, pero tampoco nuestra confianza y nuestra mirada debe de estar puesta en él. Ha hecho buenas cosas quizás, ha hecho otras cosas que no, pero Dios va a juzgar. Pero muchas veces usted y yo he escuchado palabras, por ejemplo, que dicen: por decir un ejemplo, es que la alcaldía de Soyapango no manda a barrer nuestras aceras. Yo le hago una pregunta: ¿cuántas veces la ha barrido usted? ¿Verdad? Es que el cambio tiene que comenzar en nosotros. No estar esperando. Es cierto, pagamos impuestos, tendríamos que recibir ese servicio, pero no nos lo dan. Y protestamos en infinidad de cosas. Por decir otro comentario, yo oigo que la gente dice: ¿y que cómo han permitido que ahora ande tanto vendedor en el centro histórico? Decía el alcalde que ya les va a prohibir, y de por hecho, yo ayer pasé por ahí y andan los policías correteando a los vendedores. Pero nos quejamos de que demasiado vendedor, pero usted y yo compramos en la calle. Yo le decía a un compañero: es que para que eso se arregle, le digo yo,
Deberían de multar al que compra y no al que vende. Porque si, poniendo un ejemplo, si a usted pusieran una ley de esa manera y a usted lo ven comprando en la calle y llega un policía y le dice, mire, présteme su DUI y le vamos a poner una esquela por incumplir los reglamentos municipales, y que le digan, va a pagar una multa de $10, yo le aseguro que no vuelve a comprar en la calle. Porque para eso están los mercados, para eso están los locales comerciales de gente que paga impuestos por tener sus negocios. Entonces, muchas veces el desorden lo fomentamos nosotros. Y muchas veces nosotros estamos esperando un cambio de otras instancias, cuando el cambio debería de comenzar en nosotros mismos. Aquí en la iglesia, por poner otro ejemplo, es que en esa iglesia no oran. Yo nunca lo he visto de rodillas a usted orando aquí en la iglesia. Hay iglesias donde cuando los hermanitos entran, ¿saben qué es lo primero que hacen? Irse a poner de rodillas y a orar. Y otros son más atrevidos porque vienen digámoslo de esta manera, hasta el altar, y aquí vienen a orar. Y no, pero nosotros, es que los bautistas no oran. ¿Y por qué no comenzamos nosotros orando, pues? Es que los bautistas no leen la palabra de Dios. ¿Y cuánto tiempo le dedica usted y yo a leer la palabra de Dios? Entonces muchas veces es nuestra actitud la que no nos deja avanzar, es nuestra actitud la que no nos deja crecer. La actitud es un comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. Fíjense que yo he aprendido algo y me ha servido de mucho. Yo no me enojo por nada. Hay gente que me echa corta por una mala mirada, y que me mira, y yo que le debo, y otros somos más atrevidos y le van a reclamar, ¿y vos qué me miras? Que te debo. Hombre, que me hagan una mala mirada a mí, eso no me importa. Hay gente que se enoja y sabe que enojarse, eso enferma. Sí, entonces tenemos nuestra actitud. Ante una situación, por difícil que sea, yo tomo la actitud con la cual yo voy a enfrentar ese problema. Sí, entonces el relato que ahora leíamos, nosotros lo conocemos muy bien. Un relato donde se menciona al profeta Samuel. ¿Sabe usted quién era Samuel? Uno de los profetas más grandes de la nación de Israel. Quizás después de Moisés, digámoslo de esta manera. Samuel fue el último juez de Israel. Fue un líder militar. Fue el vidente, fue el profeta, fue hacedor de reyes, fue sacerdote, fue siervo de Jehová. Un hombre que tenía un currículum tremendo, igual que nosotros. Un hombre al cual Dios llamó, y Samuel tuvo un llamado especial, porque se recuerda usted que su madre llamada Ana, ¿cómo oró para que él naciera? Porque Ana era estéril, no podía tener hijos. Y cuando leemos el primer capítulo del libro de Samuel, nosotros nos damos cuenta que dice que Ana derramó su vida delante de Dios pidiéndole un hijo. Y Dios se lo concedió. Pero ¿cuál fue la promesa que Ana hizo? Le dijo, Señor, si tú me das un hijo, te lo dedicaré. Y lo llevó al templo, se lo dejó al sacerdote Elí, y allí creció Samuel. Entonces, Samuel significa oído por Dios. Dios ha oído, o pedido por Dios, escuchado por Dios. De ese personaje estamos hablando esta mañana. Samuel tenía una gran reputación en Israel. Era un hombre intachable. Era un hombre al cual no se le podía señalar. Y era muy respetado, dice la palabra de Dios, que desde Berseba hasta Dan, todo mundo conocía a Samuel. ¿Por qué? Porque él estaba presente en cualquier problema de la nación. Y algo que tenemos que recordar, Israel tenía un gobierno teocrático. ¿Sabe qué significa? La palabra teocracia significa gobernado por Dios. ¿Cuántos queremos ser gobernados por Dios? Amén. Pero no, que queremos ser gobernados por Dios, pero no hacemos su voluntad. Israel tenía un gobierno teocrático, donde Dios lo gobernaba. Dios les daba leyes, Dios les daba instrucciones, Dios les daba profetas para que transmitieran su palabra, pero siempre nosotros andamos buscando una excusa
para hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Como naturalmente suele suceder, dice que Samuel había envejecido. Samuel ya estaba anciano a estas alturas de la vida. Y uno, a través de que los años van pasando, uno va perdiendo el vigor, uno va perdiendo muchas habilidades. Entonces en Israel Samuel ya estaba viejito. Y era costumbre que muchas veces los hijos heredaban a los padres. Por decir un ejemplo, nosotros en nuestra iglesia se murió el pastor general, el pastor junior quedó a cargo. Posiblemente cuando el pastor junior muera, su hijo Eli, que es el que está allí apuntando como pastor, va a ser el que lo va a sustituir. En Israel los hijos sustituían a los padres. Entonces ya menciona aquí la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, a los hijos de Samuel, a Joel y a Abías. Dice que también eran sacerdotes. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que los hijos de Samuel no eran igual que sus padres. Quizás Samuel tenía una conducta intachable, pero ¿qué dice la palabra de Dios de los hijos de Samuel? Dice que se pervirtieron. Dice acá en lo que acabamos de leer, en el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Saben, lamentablemente nosotros los humanos siempre queremos, lo vemos de esta manera, queremos, los que estamos del otro lado, por así decirlo, queremos que nuestros hijos sean igual que nosotros. Muchas veces nos han preguntado a nosotros, mire, ¿y sus hijos por qué no están en la iglesia? Yo como padre hice lo que pude hasta que pude tener dominio sobre ellos. Yo chiquitos, ahí los andaba para arriba y para abajo. El día domingo yo les decía, hijos, es hora de ir a la iglesia, alístense, y nos íbamos. Ahora ellos ya tienen su edad, ellos conocen la palabra de Dios. Nosotros se las dimos hasta en sopa de frijoles, la palabra de Dios. Mi esposa en la casa, en el baño les ponía versículos bíblicos, en el cuarto, por todos lados habían versículos bíblicos. Ellos conocen la palabra de Dios, pero ahora que ellos ya tienen edad, ellos deciden de qué lado quieren estar. Entonces, pero muchas veces somos criticados por eso, por nuestros hijos, por la actitud de ellos. Y Samuel, dice la palabra de Dios en lo que leímos, que vinieron los ancianos de Israel a buscar a Samuel. Y le dijeron, mira, vos ya estás viejito. En otras palabras le estaban diciendo, vos ya te vas a morir. ¿Cómo vamos a hacer? Y ellos no aprobaban la actitud de sus hijos. Y yo estoy de acuerdo que no aprobaran la actitud de sus hijos. Pero ellos ya venían con otra mentalidad, con otro pensamiento. ¿Y cuál era esa actitud? Que todas las demás naciones, dice que tenían reyes, tenían gobernantes. Y le dijeron, mira, tus hijos no están haciendo lo correcto, tú ya estás viejito, entonces venimos a proponerte que nos pongas un rey. Vea cuál fue la actitud de lo que estaba pasando. En ese contexto, lo que estaba sucediendo, ya Moisés, Josué, sus grandes líderes habían muerto y los israelitas habían caído en una gran decadencia espiritual, moral, social y de mucha índole. No tenemos que olvidarnos que Israel tenía un gobierno teocrático, un gobierno en el cual la autoridad política se consideraba emanada de Dios y era ejercitada directa o indirectamente por un líder religioso. Entonces, por naturaleza el ser humano nunca está contento como Dios lo tiene. Muchas veces nosotros nos quejamos porque no estamos contentos como Dios nos tiene. El que está gordito está molesto porque está pasado de libras. Yo por más que coma y tome cosas no engordo, pero estoy contento. ¿Verdad? Yo estoy contento como estoy. Quepo en cualquier lado, ¿verdad? Sí, pero no estamos contentos. El que es pelo liso quiere ser colocho. Y el que es colocho se le alisa el pelo. Imagínense qué contradictorio. Porque nunca estamos contentos como Dios nos tiene. Pero muchas veces con razón o sin razón siempre nos estamos quejando. Israel había visto la mano de Dios en todo.
Habían visto cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, cómo Dios había manifestado su poder a través de esa peregrinación en el desierto, desde que les abrió el mar rojo. Habían visto la provisión, habían visto la protección, habían entrado a la tierra que Dios les había prometido. ¿Qué más evidencia querían ellos del Dios poderoso que los respaldaba? Pero no estaban contentos, querían un rey. ¿Y sabe por qué? Porque siempre ponemos la mirada en lo terrenal. Ellos habían escuchado que las demás naciones tenían reyes. ¿Y sabe cuál era la costumbre en la antigüedad? Que cuando había una guerra, recordémonos que en esta época las naciones siempre estaban en guerras, porque el más grande quería apoderarse del más pequeño. Habían conquistas. Las naciones, los imperios que en aquel entonces se levantaron, dice que iban a la conquista, ganando territorio, adueñándose de las riquezas de los demás. Entonces las naciones tenían un caudillo, un líder, un rey. Pero la costumbre en aquel entonces, de lo que ahora nosotros podríamos decir que es un presidente, es que el rey salía a la guerra juntamente con su ejército. El rey no se quedaba durmiendo, viendo la televisión. No, el rey salía e iba al frente de la batalla, iba comandando, iba dirigiendo, iba viendo el avance de la guerra. Entonces los israelitas habían escuchado y sabían cómo actuaban las demás naciones. Entonces, saben, muchas veces nosotros queremos ser igual que el mundo. Queremos vivir y actuar igual que el mundo, cuando la palabra de Dios nos ha enseñado que usted y yo tenemos que ser diferentes. Entonces los israelitas, los ancianos dijeron: queremos un rey. Tremendo error, porque estaban ellos sublevando a la voluntad de Dios. Querían un rey para que los juzgara, cuando tenían a Samuel, representante de Dios, pero ellos no se daban cuenta que cuando Samuel se muriera, Dios iba a levantar otro, como lo había venido haciendo. Recuerde que esto se da casi al final del tiempo de los jueces. ¿Y cuál había sido la rueda que estaba en ese momento, así como podríamos decir, dando vuelta? Que se levantaba un líder, se levantaba un juez, volvían a caer en decadencia, Dios volvía a levantar otro juez, y así estaban, hasta que llegamos a Samuel, como dijimos al principio, que fue el último de los jueces. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que queremos ser igual que el mundo, y lamentablemente muchas veces hemos metido el mundo a las iglesias sin darnos cuenta. Yo veo ahí en TikToks que sale de todo, videos de otras iglesias, y me quedo sorprendido, me quedo admirado de todo lo que ahí se ve. Y yo siempre me hago la pregunta: ¿y esto es bíblico? Yo he aprendido que si la Biblia lo enseña, gloria a Dios. Pero si la Biblia no lo enseña, entonces no tenemos por qué adoptar esas costumbres y esas cosas que muchas veces en otros lugares pasan. Entonces tenemos que ser nosotros bibliocéntricos, lo que la Biblia nos enseña, y no tenemos que ser permisivos con muchas cosas. Empezando por nuestros hogares, empezando con nuestros hijos. Entonces, siguiendo con nuestra lectura, cuando los ancianos le pidieron a Samuel que querían un rey, Samuel se entristeció. ¿Y sabe cuál fue la actitud de Samuel? Le oró a Dios. Y Dios le dijo: no te preocupes, le dijo, no te están desechando a ti, sino que me están desechando a mí. Entonces Dios le dijo: hazles caso, haz lo que ellos piden. Vámonos siempre a la lectura que teníamos, al versículo 11, siempre del capítulo 8 de Primera de Samuel. Y dice el versículo 11: dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Samuel les estaba advirtiendo cuáles iban a ser las consecuencias. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros, en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras
cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Dice aún el 17, y diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Samuel les estaba advirtiendo cuáles iban a ser las consecuencias de tener un rey. Pero ¿sabe al final qué dijeron los israelitas? Queremos un rey. A pesar de que les iban a poner impuestos. Nosotros nos quejamos muchas veces de los impuestos y a ellos no les importó. Está bien, dijeron. Ahí vamos a mandar nuestros hijos a la guerra. Ahí van a ir nuestras hijas a cocinarle al rey. Le vamos a tener que dar de nuestras siembras y de nuestras cosechas una parte al rey. Pero a ellos no les importó. A pesar de las consecuencias que vendrían, ellos querían un rey. En otras palabras, el pueblo no quiso oír la voz de Dios. Dice el versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre vosotros. Esa fue la conclusión. A pesar de que Dios les advirtió de todas las consecuencias, a pesar de que Samuel trató de persuadirlo, ellos dijeron, no, queremos rey sobre nosotros. Una triste realidad. Ellos querían ser como todas las naciones, poniendo su confianza en una persona. Vea qué triste realidad. A ellos no les importó. ¿Qué estaban haciendo? Dejando de lado a Dios y que lo gobernara un hombre. Y como Dios le dijo a Samuel, haz lo que ellos dicen, les dijo. Y saben, usted conoce, el primer rey de Israel fue Saúl. Dice la palabra de Dios que era un hombre que sobresalía sobre todos. Era alto, era fornido, iba al gimnasio. Y la gente cuando lo vieron a él, dijeron, este puede ser nuestro rey. Y lo nombraron como rey, con el consentimiento de Dios. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que fue un rey puesto por los hombres y no un rey puesto por Dios. Y ese hombre en el cual ellos pusieron la confianza, al final falló. Usted conoce cómo Dios lo desechó, cómo Dios lo apartó y nombró a otro conforme al corazón de Jehová. Entonces muchas veces usted y yo ponemos la confianza en las personas. ¿Cuántos estamos esperando que el gobierno mejore todo aquí en el país? Que mejore la educación, que mejore la salud, que mejore los salarios. Tenemos nosotros nuestra confianza. No, tenemos que tener nosotros un cambio de actitud. Dice el Salmo 121, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Que Dios usa instrumentos? Sí. Y nosotros sabemos que los gobernantes son puestos por Dios. Pero ese gobierno que ahora tenemos un día va a pasar. Y va a venir otro, va a ser mejor, va a ser peor, yo no lo sé. Pero mi confianza tiene que estar puesta siempre en el Señor. Entonces, acompáñeme al libro de Jeremías, al libro del profeta Jeremías, capítulo número 6 y versículo número 16. Dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y como dice la palabra de Dios, pararnos y preguntarnos por las sendas antiguas donde anduvieron nuestros padres. Muchos de nosotros hemos dejado las sendas antiguas y nos hemos apartado. Y por aquí parece más derecho, decimos, y nos apartamos de la voluntad de Dios. Cuando sabemos que las consecuencias van a ser malas. Usted y yo no tenemos que apartarnos de la voluntad de Dios. Israel, en este contexto que estamos ahora analizando, se hicieron lo contrario a lo que Dios quería para ellos. Dios los había escogido para que fueran una nación santa, un pueblo apartado,
igual Dios para cada uno de nosotros quiere que seamos pueblo escogido de Dios, linaje escogido, dice nación santa, real sacerdocio. Pero nosotros queremos estar en medio de la chusma, cuando Dios quiere que usted y yo seamos diferentes. Dios quiere que usted y yo seamos luz entre las naciones. Para eso había llamado Dios a Israel, para que fuera luz en medio de las naciones. Pero ¿qué querían ellos? Ser igual que los demás. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia, que la gente vea en nosotros un cambio, una diferencia. Y como yo decía al principio, yo leía una noticia hoy en la mañana, una noticia reciente, una señora de 70 años en Ilopango detenida por agredir a su vecina. ¿Y sabe cuál fue el pleito? Porque le había ido a poner la basura a la otra señora. Ese fue el pleito. Salió enojada y era de molestarse, pues, pero no de agredir. Se agarraron a trompones, me imagino, a aruñazos las señoras, y es total que una señora de 70 años detenida porque no pudo manejar una situación como esta. La actitud. Yo sé que molesta, ¿verdad? Que a usted en la mañana salga y a dar el paso va y ahí están los excrementos de un perrito. Y más si usted sabe que es el vecino de la par. ¿Saben qué hacemos muchos? Lo agarramos y se lo vamos a poner a la puerta al vecino. No, agarre la escoba, límpielo y dele gracias a Dios. Nuestra actitud tiene que ser diferente. ¿Cómo la gente la vamos a ganar a Cristo cuando nuestra actitud es lo contrario? Hay quienes barremos nuestro pedazo, pero solo adelantamos la basura y se la dejamos al vecino. No, barra su pedazo, barra un pedazo del vecino de la derecha, barra otro pedazo del vecino de la izquierda, y si es posible, vaya y tóquele al vecino y dígale buenos días, ya le barrí. Pero muchos de nosotros hacemos lo contrario. Nuestra actitud, el cambio tiene que comenzar por cada uno de nosotros. Tiene que comenzar en nosotros el cambio. Por eso que la actitud es muy importante. Es muy importante. En la iglesia, yo oigo que dicen, ay, es que a mí el pastor no me saluda. Usted no espere que el pastor lo salude, usted póngasele enfrente y dígale, hermano, Dios le bendiga. Dele un abrazo. Ay, es que a mí los hermanos de acomodación ahí en la entrada no me saludan. Por otro lado, voltean a ver cuando yo paso. Pues póngasele enfrente y dígale, hermano, Dios le bendiga. Usted dele la bienvenida a él y no ellos a usted. Pero muchos por eso dejamos de venir a la iglesia. Ay, es que yo no voy porque la hermana fulana me mira mal. Pues póngasele de enfrente para que la vea bien. Sí, quizás tiene problemas de visión, por eso no la ve bien. Póngasele enfrente, venga, cuando usted venga a la casa de Dios, venga bien bonito, ¿verdad? Póngase su mejor atuendo, véngase con los mejores zapatos, échese el mejor perfume, peínese bien para que la veamos bien, ¿verdad? Si no va a tener la gente de qué hablar. Pero nuestra actitud tiene que ser diferente. No tenemos que ser igual que el mundo, no tenemos que ser igual que los demás. Dios nos ha llamado para que seamos diferentes. Por eso es que el tema para esta mañana era o cambio de gobierno o cambio de actitud. Yo creería que es cambio de actitud. Tenemos que cambiar. ¿Queremos que las cosas mejoren? Sí. Muchas veces queremos que en la iglesia las cosas sean mejores, sí, pero no estamos haciendo nada para que eso suceda. Ay, es que el ministerio de alabanza no hay músicos. Hay cultos en que no tenemos músicos, pues aprenda usted música y acompáñenos también, ¿verdad? Sí, es que el aire, no se siente el aire. ¿Y cuántas veces hemos colaborado para comprar otro ventilador? Tenemos que poner nuestro granito de arena. Y yo siempre he creído, nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance. Ya lo imposible lo hace Dios. Este local que tenemos, Dios nos lo ha regalado. Y como ha dicho el pastor en otras oportunidades, nadie, aparte de Dios, nos ha dado ni 5. Pero ha sido la misericordia de Dios, ha sido el esfuerzo de cada uno de nosotros. Así que yo esta mañana lo dejo con esa inquietud. Revisemos cuál es nuestra actitud. Revisemos cuál es nuestra actitud. Y ante cualquier situación, antes de hablar, antes de dar un paso, pensemos cómo hacer las cosas. Israel lamentablemente decidió separarse de Dios. Eso
le trajo miles de consecuencias. Vinieron reyes, hubo luego una división del reino, unos por un lado, otros por otro, fueron llevados a la cautividad, estuvieron 70 años allá en Babilonia y hasta el día de ahora ellos siguen pagando sus consecuencias por la decisión que tomaron hace tiempo atrás de haberse separado de Dios. Así que si usted y yo queremos que nos vaya bien, mantengámonos bajo la voluntad de Dios. Mantengámonos bajo la cobertura del Altísimo y yo le aseguro que las cosas nos van a ir mejor. Regálele un aplauso esta mañana al Señor. Oramos una vez más, Señor. Venimos ante tu presencia. Agradecidos, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios grande. Perdón te pedimos esta mañana, Señor, porque muchas veces con nuestras actitudes, con nuestros hechos, hemos demostrado lo contrario, Señor, llevándote la contraria a lo que es tu voluntad. Esta mañana a través de tu palabra hemos aprendido, Dios, que nada nos ha de ir bien lejos de ti, Señor. Yo te ruego por cada uno de los que estamos presentes esta mañana, por nombre, por familia, Señor, ayúdanos. Yo sé que muchas veces cuesta, yo sé que muchas veces es difícil, pero con tu ayuda todo es posible, Señor. Muchas gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por gobernar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Oh Dios, muchas gracias. Amamos tu nombre, Señor. Amamos tu presencia, Señor. Muchas gracias. Bendícenos, Señor, a ser buenos padres. Ayúdanos a ser buenos padres, buenos hijos, buenos empleados. Que en todas las áreas donde nosotros nos desenvolvamos, Señor, podamos ser luz en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta tiniebla, Señor. Muchísimas gracias, Señor, esta mañana. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, bendito Dios. Cantamos esta alabanza. Venimos ante ti, Señor. Si con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, y de adoración, oh Dios, y de adoración. Una vez más. venimos ante ti, Señor, con corazón llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos adoren. Gracias, bendito Dios, esta mañana por el privilegio que nos diste de poder estar en tu casa, de poderte alabar, de poderte adorar, de haber recordado ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Ahora te pedimos que en lo que resta de este día, Señor, tú nos puedas bendecir. Bendice nuestra entrada, bendice nuestra familia, bendice nuestra salida, Señor, que todo lo que emprendamos tú lo puedas bendecir. Por esta semana que hemos finalizado, gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel. Por esta semana que iniciamos, gracias, porque nuestra confianza y nuestra seguridad está puesta en ti, Señor. En el regreso a nuestros hogares, llévanos con bien, Señor.
apártanos de todo peligro, de todo mal, porque es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bendiciones a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le esperamos, si puede, por la tarde, 5 de la tarde.